Bendiciones, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios siempre, amén, por el privilegio que Dios nos concede de llegar hasta donde usted nos está mirando. Gracias al Señor por la ciencia, gloria de las comunicaciones, aleluya, que podemos llegar a tantos lugares a través de la televisión, a través de el internet. Gracias a Dios por todo eso. Bueno, hay que darle un buen uso. El mejor uso que le podemos dar a los medios de comunicación es para anunciar a Jesucristo como único Señor y Salvador. Que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Amén. Dios bendiga a los hermanos de por allá de Guatemala, de Jutiapa, de la zona centro ahí en Guatemala, ahí por Betania, gloria al Señor, por la colonia Shell, la colonia Niño Dormido. Si nos están viendo por ahí, que Dios los bendiga. Hemos estado por allá predicando la palabra, hemos estado también por allá en Almolonga, la hortaliza de América. Dios bendiga a la gente de Almolonga, gloria al Señor. Dios bendiga a ese pueblo que está bendecido porque está lleno del evangelio todo ese territorio. Dios bendiga a los hermanos de Quetzaltenango, gloria al Señor. Las personas de allá de San Salvador, los hermanos en Cristo de la República del Salvador, Dios los bendiga. Hemos estado también por allá por San Vicente, en San Sebastián tuvimos una semana de campaña, gloria al Señor. En Santa Elena también, San Pedro Nonualco, gloria a Dios por esos lugares donde Dios nos ha concedido ir a predicar el evangelio de Jesucristo, amén. Y naturalmente, pues Dios bendiga a México, mi país, aleluya, y especialmente a la gente de Colima, de Villa de Álvarez, Colima, gloria al Señor, que Dios los bendiga. Allá es mi tierra, Villa de Álvarez, Colima. Dios bendiga los hermanos y todos los hermanos de todos los lugares a donde el Señor nos permite que lleguemos. Qué bueno que ahora en Cristo Jesús, qué bueno, ya no hay nacionalidades, somos uno en Cristo, compartimos esa misma fe en Cristo Jesús, ese mismo espíritu, solamente uno, el Espíritu de Dios. Gloria al Señor, compartimos una misma esperanza, alabado sea Cristo, un solo bautismo, bendito sea Cristo Jesús, aleluya, un solo Señor y Dios y Padre, el cual es en todo, por todo y para todos. Bendito sea el nombre de Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Que estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Amén. Que cada creyente esté dispuesto, solícito a guardar esa unidad. Aleluya. Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Esa unidad que debe haber en el pueblo del Señor, gloria al Señor, ese amor fraternal que debe haber en nosotros, aleluya, ese amor que el Señor derramó en nuestros corazones para poder amarnos como el Señor nos manda. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Bendiciones, gloria al Señor. Ese es mi anhelo, mi deseo, y quiero decirle que les amo. Aleluya, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Hoy en este día, Dios, el Señor, puso en mi espíritu de que hable de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De las sanidades de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, en Hebreos capítulo 13 y versículo 8, hay un versículo muy lindo que, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que siempre toman nota de los versículos que exponemos aquí en este tu programa, El Sembrador. Anota ahí en una hoja, en una libreta, en donde tú pones tus apuntes importantes. Pon Hebreos capítulo 13 y luego versículo 8 y léelo en tu Biblia y dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Jesucristo no pasará jamás
de moda. Gloria al Señor. Él sigue siendo el mismo. Aleluya. El mismo que caminó allá en Jerusalén. Alabado sea Cristo. El mismo que, como dice un cántico, aleluya, mi Cristo caminó sobre las aguas. Aleluya. Es el mismo, aleluya, que hoy sigue sanando, sigue libertando, sigue perdonando, sigue levantando, sigue restaurando. Bendito sea el Señor, porque Él es el mismo por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. El Señor, en su amor y su misericordia, Dios siempre ha provisto, oiga, para el hombre. Aleluya. Porque nuestro Dios, queremos enfatizar que el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios que hizo al hombre, que creó al hombre a imagen y semejanza de Él mismo, gloria al Señor, es bueno, Él es clemente, Él es misericordioso, aleluya, y en su amor y su misericordia para con el hombre, para con la humanidad, el Señor ha provisto siempre, aleluya, sanidad para su pueblo, sanidad para los que ponen su confianza en Él. Gloria al Señor. ¿Sabe que muchas de las personas que recibieron sanidades del Señor cuando nuestro Señor estuvo acá en esta tierra, cuando el Señor anduvo caminando allá en Israel, en Jerusalén, muchos de los que recibieron sanidades eran gente que no le conocía? Alabado sea el Señor. Gente que sí, vinieron a Él y le pidieron, pero no tenían mucho conocimiento del Señor. Más bien, a través de los milagros que el Señor hizo, de las sanidades que el Señor hizo y que digo, y sigue haciendo, pudieron conocerle, y de esa manera fue la manera en que estas personas creyeron en el Señor Jesucristo por medio de los milagros, las sanidades que el Señor, alabado sea Cristo, hizo. Quiero leer una porción de la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Juan, ¿ok? Vamos a estar utilizando el Evangelio de San Juan y el Evangelio de San Lucas, amén. En el libro de Marcos también está lleno de relatos, la Biblia, de los milagros, de las maravillas que el Señor hizo y sigue haciendo. Alabado sea Cristo. Pero hoy vamos a hablar en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 20. Amén. Para los que están anotando, capítulo 20, el versículo 30 y 31, que son los últimos dos versículos del capítulo 20. Y hay un subtítulo, si usted tiene su Biblia abierta, ahí en San Juan, capítulo 20, hay un subtítulo que dice, el propósito del libro. Gloria al Señor. O sea, el propósito del libro del Evangelio de San Juan. El propósito, gloria al Señor. ¿Para qué se escribió el Evangelio? Aleluya. ¿Cuál fue el propósito de parte de Dios? Recuerde que el propósito de Dios siempre es un buen propósito. Gloria al Señor. Y el versículo 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Los discípulos presenciaron los milagros, las maravillas, los prodigios que el Señor Jesucristo llevó a cabo, gloria a Dios, mientras Él estuvo en su ministerio terrenal. Los 12 discípulos del Señor Jesucristo, aleluya, ellos fueron testigos visuales, gloria al Señor, de los muchísimos milagros que el Señor realizó, alabado sea el Señor, durante su ministerio terrenal, gloria al Señor. Y el apóstol Juan, que es el discípulo amado, gloria al Señor, fue el que escribió el Evangelio de San Juan, guiado naturalmente por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y él dice acá,
alabado sea Cristo, dice, pero estas, aleluya, estas señales, porque habla de señales que el Señor hizo, gloria al Señor. Si usted ve el versículo 30, habla de las señales, hizo además Jesús muchas otras señales, amén. Ahora las señales siempre tienen un buen propósito. Dios manifestó señales, los milagros, maravillas y prodigios, sanidades que el Señor Jesucristo hizo. Aquí la Biblia le llama señales. Señales. ¿Y para qué son las señales? Gloria al Señor, para indicarte algo. Y las señales que el Señor Jesucristo llevó a cabo, hizo, esas señales eran con el buen propósito de que las personas que vieron las señales que el Señor hizo, aleluya, el propósito de esas señales era para que las personas que, aleluya, vieron esas señales, creyesen. ¿Y con qué propósito? Quedaron escritas, amén. Quedaron escritas con el propósito de que toda persona que oiga o lea la palabra del Señor, lea este libro del Evangelio, en este caso el Evangelio de San Juan, el propósito de las señales que quedaron escritas es para que creamos en el Señor Jesucristo. Así lo dice el versículo 30, fíjese bien. Pero estas se han escrito, estas señales que están aquí escritas, dice el apóstol Juan, estas se han escrito para que creáis, ahí está, que Jesús es el Cristo, amén, el enviado, el ungido de Dios, el Salvador, alabado sea Cristo, para que creáis que Él es el ungido, el enviado de Dios, el Salvador del mundo. Alabado sea el Señor, para que creáis. Y lo dice la segunda parte del último versículo del capítulo 20. Dice, y para que creyendo, ya que hayas creído que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Salvador del mundo, aleluya, dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre, aleluya. ¿Se da cuenta qué lindo? ¿Con qué propósitos quedaron estas señales escritas? Alabado sea Dios. Para que creáis, para que creamos, gloria al Señor. Esto no es una simple historia, no. Tiene un buen propósito de parte de Dios, para que cuando usted vea las señales, los milagros, las maravillas, los prodigios que Cristo hizo, el buen propósito de Dios es para que crea usted a esas señales que Cristo hizo, crea en los milagros y sepa usted, amigo, amiga, aleluya, que Jesucristo es el Cristo. Que quiere decir, aleluya, el ungido, el enviado, el Salvador del mundo. Bendito sea el Señor. Y para que creyendo, ya que usted cree en Él, naturalmente, hace 34 años que yo creí en mi Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Creí en la predicación de la palabra del Señor. Oí el mensaje de Jesucristo. Oí de sus milagros. Oí de sus maravillas. Oí de sus prodigios. Oí que Él era el que libertaba. Y yo le clamé al Señor. Le dije, Señor, por aquí estoy yo. Libértame a mí. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú estás vivo, si tú libertas, Señor, manifiéstate a mi vida. Aquí estoy yo. Y el Señor lo hizo para su gloria y su alabanza. Y ahora, aleluya, ya son 34 años creyendo en el Señor. Y en el nombre de Jesús voy a perseverar creyendo. Y aquí dice, y para que creyendo tengáis vida, aleluya, esa vida que Jesús, solamente Jesús
puede darnos, aleluya. Dijo el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan no escasamente. Amén. Hay muchísima gente que no quiere vivir, que quiere morirse porque no encuentra el propósito para vivir. Oiga, ¿sabe cuándo lo encontramos? Cuando creemos en Cristo Jesús. Cuando, aleluya, reconocemos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador de nuestra alma. Hasta entonces decimos, ay, bendito Dios, y en Cristo Jesús está la verdadera vida, la vida en abundancia, la vida eterna. Aleluya, está en Cristo Jesús. El hombre sin Cristo vive sin propósito, vive descarriado, vive sediento. Amén. Vive triste y agobiado. Por eso el hombre tiene que andar buscando algo que lo sacian, que sea momentáneamente. Anda buscando en la droga saciar su sed. Anda buscando en tanto vicio que hay en el mundo, tratando de llenar ese vacío. Oiga, solo en Cristo Jesús se encuentra el agua de vida. Gloria al Señor. El agua viva solamente se encuentra en Cristo Jesús. Entonces ya vemos aquí, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, de que estas cosas, los milagros, maravillas, prodigios, sanidades que Jesucristo hizo, quedaron recopilados, aleluya, en el Evangelio, en este libro, con un propósito, aleluya, para que nosotros, aleluya, al escuchar y al leer lo que está escrito en este libro, aleluya, dice, pero estas señales, estas cosas se han escrito, pero estas señales, porque está hablando de señales que el Señor hizo, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ir al capítulo 5, vamos a mover unos capítulos, 15 capítulos para atrás, ahí en el mismo Evangelio de San Juan, en su capítulo 5, alabado sea Cristo, qué bueno es Dios, alabado sea el Señor. Vamos a leer la última parte del 4, amén, porque ahí está una de las sanidades también que el Señor Jesucristo llevó a cabo, amén. Vamos a leer del capítulo 4, versículo 46. Dice así: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, amén. Ahí el Señor llevó a cabo una señal también, amén. Aleluya. ¿Qué hizo el Señor ahí? Convirtió el agua en vino, alabado sea el Señor. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Un siervo del rey tenía a su hijo enfermo, dice la Biblia. Este siervo del rey, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, es que cuando Jesús llegaba a un lugar, se corría la voz. Gloria al Señor. Oye, lo que hace falta, que se corra la voz, aleluya. Gloria al Señor. Queridos amigos, ¿en dónde se manifiesta Jesús? Amén. ¿Dónde Jesús es glorificado? Jesús dijo, donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, ahí voy a llegar yo, ahí voy a estar yo. Amén. En las iglesias donde se reúnen en el nombre de Jesucristo, en las congregaciones donde se reúnen en el nombre de Jesús, el Señor está presente ahí. El Señor se hace presente. Gloria al Señor. Él lo prometió. Él lo dijo, donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, ahí estaré yo. En muchos hogares hay células donde se predica el Evangelio.
donde se reúnen grupos pequeñitos de personas. Pero el Señor dijo que donde 2 o 3 en su nombre estén reunidos, Él estará ahí presente. Gloria al Señor. Bueno, este oficial, este siervo del rey, que tenía a su hijo enfermo, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. O sea, él vino al Señor Jesucristo. Amén. Y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Fíjese la palabra que usa la Sagrada Escritura, cómo lo dice el evangelista. Dice, y le rogó que sanase a su hijo. Hay mucha gente que está enferma. Hay muchísima gente que ha oído ya de Jesús, pero falta que le rueguen. A Dios hay que rogarle. Al Señor hay que suplicarle. Al Señor hay que pedirle de todo corazón. No podemos llegar ordenándole al Señor que haga algo. No, al Señor hay que llegarnos con humildad, humillándonos a Él, rogándole por misericordia. Y el Señor dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Gloria al Señor. Si nos acercamos al Señor con un corazón contrito y humillados a Él, y le pedimos, le suplicamos, oiga, el Señor se va a glorificar, el Señor no te va a defraudar, querido amigo, amiga. Tal vez está pasando enfermedad, tal vez ya tienes mucho tiempo enferma, pero no le ha rogado al Señor. Mira, este siervo del rey vino a Jesús, gloria al Señor, y le rogó que descendiese, aleluya, que descendiese y sanase, o sea, que fuera a sanar a su hijo, que estaba a punto de morir. Estaba grave, estaba agonizando. Fíjese que una persona que está a punto de morir, en México decimos cuando una persona ya está, como decimos en México, ya está para entregar los tenis, ya está para partir, para morir. Decimos, ya está agonizando, ya está en agonía, está agonizando. Cuando ya se ha perdido toda la esperanza, que dice, no, este hombre ya no hay lucha. Así estaba el hijo de este siervo del rey. Estaba a punto de morir, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales, amén, y prodigios, no creeréis. Amén. Mucha gente, si no ve las señales y los prodigios que el Señor hace, no creen en el Señor. Amén. No creen en el Señor. Pero qué bueno que el Señor, en su amor y su misericordia, hace las señales y los milagros, aunque Él sabe de antemano que muchas personas que reciben sanidades de parte del Señor y reciben milagros, después mucha gente se olvida. Después mucha gente, ya que reciben la sanidad, lo que le pidieron al Señor, después se olvidan del Señor y ya no siguen a Jesús, se apartan del Señor, se conforma mucha gente solamente con la sanidad. Pero sabe una cosa, el Señor no quiere que solamente te conformes con la sanidad de tu cuerpo, sino el Señor anhela que tú obtengas la salvación de tu alma. Alabado sea Cristo. La salvación de tu alma. Alabado sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor quiere, alabado sea el Señor, que obtengas la salvación de tu alma, que alcances, aleluya, lo que el Señor quiere que tú alcances, que es la salvación de tu alma y obtenga la vida eterna que solamente Cristo Jesús nos ofrece cuando creemos en Él de todo corazón. Amén. O todo el Señor
en su amor y bondad y misericordia, naturalmente que aquel hombre le ruega que descienda y que sane a su hijo que está a punto de morir. Y Jesús le da una pequeña advertencia, le dice, mira, si ustedes no ven señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y fíjese que el Señor Jesucristo en esta ocasión solamente envió la palabra, dio la palabra, no descendió. O sea, no fue con él, no fue necesario, porque el Señor solamente da la palabra y las cosas son hechas. Gloria al Señor. Y fíjate lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. No le dijo vamos, le dijo ve. Regrésate a tu casa, allá donde tu hijo estaba enfermo. Regrésate. Y la Biblia indica que no estaba cerca a donde tiene que regresar. Se iba a tomar un día para regresar este hombre a su casa. Fíjate lo que dice. El Señor le dice, ve, tu hijo vive, tu hijo no va a morir. El Señor es el que tiene la última palabra. El Señor Jesucristo es el que tiene la potestad, aleluya, sobre la muerte. Alabado sea Cristo. Él es la vida. Gloria al Señor. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Alabado sea Cristo. Él es el autor de la vida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mire, muy importante. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Tenemos que creer a lo que el Señor Dios dice. ¿Y cómo va usted a saber lo que Dios dice si no lee la Biblia? Tiene que interesarse en leer la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios dice en su palabra. Y cuando usted entienda, conozca lo que Dios dice, usted va a vivir en victoria. Aleluya. ¿Sabe usted de que la palabra de Dios dice que Dios anhela que usted sea prosperado en todas las cosas y que tenga usted salud? Ese es el anhelo de Dios para los que creemos en Él. Amén. Dios tiene lindas promesas, pero las promesas son para los que le creemos. Para los que le creemos. En este caso el Señor le dijo, ve. Ahora, vemos que este señor, este siervo del rey, creyó a lo que Jesucristo le dijo. Porque le dijo, ve. Él quería que Jesús fuera con él. Pero Jesús le dijo, mira, ve, tu hijo vive. El Señor ya había dado la palabra y aquel hombre creyó. Si no hubiera creído, se hubiera quedado todavía ahí rogándole al Señor. Señor, yo quiero que tú vayas conmigo. Señor, yo necesito que... No, aquel hombre creyó cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Gloria al Señor. Mira lo que dice. Dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Muy importante creer a la palabra del Señor. La Biblia dice en el capítulo 53 del libro de Isaías de que ciertamente llevó Él, nuestro Señor Jesucristo, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, el Señor Jesús, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice la Biblia.
fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dice la santa palabra de Dios que por sus llagas fuimos nosotros curados. Por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Creer a esa palabra. Creer a esa palabra. ¿Quiere usted vivir una vida saludable? Crea esa palabra. Contra todo pronóstico que le hayan dicho, aférrese a lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea Cristo. Agárrese de esa palabra que está escrita. Yo me he aferrado a esa palabra. Aleluya. Y han venido achaques, han venido, oiga, síntomas de enfermedad de una y de otra, y me mantengo firme. Y siempre declaro, digo, Jesucristo, ciertamente, Él llevó mis enfermedades, aleluya, y sufrió mis dolores. Así que yo en el nombre de Jesús resisto todo achaque, todo síntoma de enfermedad, y declaro, proclamo la palabra de Dios que dice que por sus llagas yo he sido sanado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. No le voy a decir que no han venido achaques, han venido síntomas, oiga, pero los hemos resistido en el nombre de Jesucristo, y aquí estamos con salud, porque ese es el anhelo de Dios para los que creemos en Él. Gloria al Señor, que vivamos una vida en abundancia, que vivamos en victoria, alabado sea el Señor, y que siempre creamos, aleluya, las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre glorioso de Jesús. Ahora, dice la palabra en el versículo siguiente, cuando Jesús le dice, ve, tu hijo vive, y el hombre que oyó la palabra que Jesús le dijo y se fue, cuando ya él descendía, oiga, sus siervos, este hombre tenía siervos, salieron a recibir a este hombre que era siervo del rey, que su hijo estaba enfermo, pero ya Jesús había dado la palabra, ve, tu hijo vive. Salieron a recibirle y le dieron buena noticia. Y le dijeron, oiga, le dieron nuevas, o sea, noticia, le dieron una buena noticia los siervos de este hombre, y le dijeron, tu hijo vive, no se murió, estaba a punto de morirse, pero tu hijo ahora está sano ya, él vive, no se murió. Pero fíjense que este hombre quería saber a qué hora había comenzado a estar ya bien. Gloria al Señor. Fíjese lo que dice. Entonces él les preguntó. Estamos leyendo el capítulo 4 de San Juan, versículo 52. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Él tenía el deseo, el gusanito, como decimos nosotros. Quería saber exactamente a qué hora había comenzado a estar mejor ya. Gloria a Dios. Y mira lo que dice la santa palabra del Señor. Alabado sea Cristo. Dice, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Exactamente a la hora que nuestro Señor Jesucristo le dijo a este hombre, ve, tu hijo vive. Exactamente a esa hora, fíjate que estaba a un día de distancia el enfermo de donde estaba Jesús y el padre del enfermo. A un día de distancia de camino. Amén. Y cuando él pregunta a qué horas comenzó a estar mejor, y le dijeron sus siervos, ayer a las 7. A las 7. Y mira lo que dice la Biblia, la palabra del Señor.
el padre entonces entendió, el padre del enfermo, entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¿Qué quiere decir él? Creyó él con toda su casa. Creyó en el Señor Jesucristo. Y no solamente él, toda su casa, toda su familia creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso dice en el capítulo 20 de San Juan, que estas cosas, estas señales, fueron escritas para que creyendo, para que creáis que Jesús es el Cristo. El Señor se manifestó a este hijo de este siervo, estando a punto de morir. El Señor hizo la sanidad, hizo el milagro, aleluya, de que no muriera, lo sanó el Señor, y el propósito de Dios era salvar a la familia, que creyeran que Él era el Salvador, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el ungido de Dios, que Él era el Salvador. Y creyeron en Jesús, no solamente Él, sino que creyó toda su casa, que cuando la Biblia dice toda su casa, se refiere a toda su familia. Amén. Cuando el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo, en su palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no se refiere a la estructura del lugar donde vivimos. Se refiere, cuando dice la Biblia, a toda tu casa, se refiere a toda tu familia, y yo puedo agregarle a toda la parentela. Usted crea en el Señor, y de ahí para adelante usted empiece a orar por toda la familia, toda la parentela, y el Señor cumple sus promesas. Alabado sea el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Ahora sí, vamos al capítulo 5, nos quedan menos de 15 minutos. Oiga, cómo corre el tiempo, aleluya. Yo quisiera tener unas 3, 4 horas, pero es una hora solamente y se pasa muy rápido, gloria al Señor. El capítulo 5, amén. Dice así en el capítulo 5, después de estas cosas que el Señor estaba haciendo y sigue haciendo, amén, gloria al Señor. Había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. El Señor iba a las fiestas judaicas a Jerusalén, gloria al Señor. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, pero fíjese que no era cualquier clase de enfermedad lo que tenían estos enfermos. Ahí en ese estanque de Betesda había una multitud de enfermos, pero repito, no era cualquier enfermedad la que tenían ellos. No eran enfermos de gripa y de calenturita, o de tos, o de dolor de cabeza, no. Era de que eran enfermedades graves. Enfermedades, podemos decir, enfermedades que son incurables. Pero recuerde una cosa, que para Dios ninguna cosa es difícil. Para Dios no hay nada imposible. Por eso, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, si usted tiene una enfermedad que le han dicho que no tiene cura, haga lo que hizo este hombre. Ruéguele al Señor Jesucristo. Ruéguele al Señor. Amén. Mucha gente dice, yo quiero que rueguen por mí, pero el Señor quiere que tú ruegues. Si tú puedes hablar, tú puedes rogar. Amén. Hay personas que ya no pueden hablar, entonces hay que orar por ellos, hay que rogar por ellos, pero hay personas que pueden hablar, que pueden doblar sus rodillas
Y el Señor quiere que tú le ruegues al Señor. Amén. Y vas a ver que Dios no te va a defraudar. Ruégale de todo corazón al Señor Jesucristo. Amén. Pídele de todo corazón. Ruégale al Señor. Y vas a ver que el Señor no te va a dejar defraudado. Aleluya. Si ya te dijeron que no hay esperanza, que no hay cura para tu enfermedad, que ya te vayas a morir a tu casa, ruégale al Señor Jesucristo. Él está lleno de poder. Él vive para siempre. Él, un corazón que se humilla delante de Él no lo desprecia. Alguien que le clama de corazón, aleluya, el Señor no te va a despreciar. El Señor se va a glorificar en ti para su gloria y su alabanza. Alabado sea el Señor. Entonces el versículo 4 dice la Biblia que por qué razón había multitud de enfermos en ese estanque de Betesda. Porque Dios en su amor y su misericordia siempre provee de alguna manera una salida para el enfermo. Dice la Biblia en el versículo 4 del capítulo 5 de el Evangelio de San Juan, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Miren, ya ve por qué razón estaban los enfermos en ese lugar. Dios en su amor y su misericordia enviaba un ángel de tiempo en tiempo, vamos a decir así, de vez en cuando. No se sabía a qué hora iba a llegar el ángel a remover el agua. Nomás dice la Biblia que de tiempo en tiempo. No había un momento o una hora específica en que el ángel tenía que llegar, sino que de repente llegaba y por eso estaban los enfermos en ese lugar. Amén. Y dice la Biblia que cuando descendía el ángel de tiempo en tiempo y agitaba el agua, el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Amén. Ahora sí entiende por qué estaban los enfermos ahí en ese estanque de Betesda. Porque querían ser sanados. Gloria al Señor. Porque sabían que un ángel descendía de tiempo en tiempo y removía el agua. Pero desafortunadamente solamente uno era el que podía ser sanado. El que descendía primero. Tenía que ser el primero que descendía. El segundo ya no sanaba. Se quedaba enfermo. ¿Se imagina cómo trataban todos de ser el primero? Amén. Dios es lindo. El Señor Jesucristo, que conoce los pensamientos de todos los hombres y que conoce las intenciones del corazón, Él sabía que en ese lugar había un hombre que tenía muchos años enfermo y que muchas veces había tratado de entrar primero a ese estanque para ser sanado, pero siempre le ganaban porque este hombre estaba paralítico. Pero aquel hombre había tratado muchas veces, porque él mismo lo describe, él mismo se lo confiesa a Jesucristo cuando el Señor llega y le pregunta que si quiere ser sanado. Porque nuestro Señor es bueno, Él es clemente, Él es misericordioso. Él no ignora tu condición, pero Él está esperando, querido amigo, amiga, hermano, hermana, está esperando que tú le ruegues, que tú pongas toda tu confianza en Él. Aleluya, que tú le clames con todo tu corazón. Alabado sea el Señor, porque Él es bueno y misericordioso. Dice el verso 5. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo. 38 años que llevaba paralítico. ¿Se imagina cómo era la condición de ese hombre? 38 largos años
38 largos años enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, ¿usted cree que el Señor anduvo preguntando a ver cuánto tiempo llevaba él ahí? El Señor sabía, Él sabe todas las cosas. Le preguntó Jesús, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser sano? El Señor te pregunta en esta noche, amigo, amiga, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sanado? Él quiere sanarte. Falta que tú quieras. Si tú quieres, clámale al Señor con todo el corazón en esta noche. Clámale como nunca le has clamado. Pídele, ruégale de todo tu corazón. Y no te va a defraudar mi Señor Jesucristo. Aleluya. Verso 7 del capítulo 5 de San Juan. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. No tengo quien me meta en el estanque. Alabado sea el Señor. Él quería ser sanado, pero necesitaba quien lo metiera al estanque. Alabado sea Dios. Y no había quien le ayudase. Pero ahí llegó el Señor. Alabado sea Cristo. Cristo está llegando a tu vida, querido amigo, amiga, porque sabe tu necesidad. Alabado sea el Señor. Y dijo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Siempre me ganan. Siempre otro desciende antes al estanque. Cuando yo voy epuchándome, otro me gana, porque como estaba paralítico, muy lentamente él podía arrastrarse ahí. Alabado sea el Señor. Pero ¿sabe qué? Jesús sabía el anhelo que él tenía de ser sanado, porque después de 38 años, este hombre ahí estaba, no había perdido su esperanza. No había dicho, sáquenme de este lugar porque ya estoy aburrido, ya estoy enfadado. He tratado muchas veces y nunca he podido descender al agua. Ese hombre se mantuvo ahí. Tuvo paciencia. Gloria al Señor. Hasta que Jesús llegó ahí. Alabado sea el Señor. Jesús le dijo, esto es lo lindo. Jesús le dijo, levántate. Toma tu lecho y anda. Aleluya. Ahí el Señor lo sanó. Ahí el Señor le dio la palabra. Cuando Jesús da la palabra, Él es Dios. Las cosas suceden. Alabado sea el Señor. Levántate, le dijo el Señor. Toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Aquí lo importante es de que el Señor sanó a ese paralítico que tenía 38 años enfermo. Querido amigo, yo voy a orar en esta hermosa tarde. Voy a orar por todo lo que están pasando, achaques, enfermedades. Cualquiera que sea la enfermedad, créele al Señor Jesucristo. En esta hora voy a pedirle a todos los que están sufriendo una enfermedad, no importa qué clase de enfermedad, no importa que le hayan dicho a usted que no tiene curación, que no hay medicina para eso. Yo le digo algo, al Cristo que yo predico, es el Cristo que sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas, sigue haciendo sanidades. Aleluya. Sigue sanando cualquier enfermedad. Usted nomás clámele en esta hora. Diga conmigo, Señor Jesús, he oído tu palabra.
Y esa palabra ha traído fe a mi vida, Señor. Ha entrado fe en mí, Señor. Y en esta hora yo creo que tú eres mi Dios, que tú eres mi Salvador, que no hay nada imposible para ti, Señor. Señor amado, y te ruego, dígale, te ruego, Señor Jesús, que primeramente perdones mis pecados. Dígale de todo corazón, Señor Jesús, primeramente pido que perdone mis pecados, Señor. Que, Señor amado, me limpies de todo pecado, que me laves con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Y también, Dios mío, te ruego, te suplico, que me sanes, Señor. Señor, que me libertes de este achaque, Señor. Que rompas toda ligadura y toda impiedad, Dios mío, en mi vida, Señor. Que toda obra del maligno, Señor, sea destruida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que toda presión del maligno, toda presión de Satanás, toda enfermedad del diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret, sea echada fuera en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, por las llagas de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amigo, amiga, levanta tus manos y dile: gracias, Señor Jesús. Lo recibo en el nombre de Jesús. Recibo tu sanidad, Señor. Y ayúdame, Señor, aleluya, a caminar en tu camino de hoy en adelante, Señor. Seguirte y creer cada día de hoy en adelante en ti, Señor Jesús, para la gloria de tu nombre. Que Dios te bendiga y te guarde, y dele gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho en su vida, y no vaya a ser un malagradecido o malagradecida para con Dios. Amén. Sea muy agradecido para con Dios. Dios te bendiga.